El periodismo es incompatible con los hombres de negocios. Un mundo que abomina a los pobres, los desplazados, que se puede cometer el exterminio de un pueblo y violar todas las leyes internacionales. La columna se titula Lo inesperado nos espera y dice así: bienvenidos a muchas cosas, queridos, benévolos, comprensivos, pacientes, puntuales y gratuitos lectores. Bienvenidos al quinto año de los Danieles. Bienvenidos a la edición número 232 de esta columna dominical. Bienvenidos al nacimiento de un año en que los dueños de la comunicación ciudadana acaban de declarar que su misión no es proteger la verdad, sino ganar mucho poder para así ganar más dinero. Bienvenidos a la insólita e indeseable segunda administración de Donald John Trump en la Casa Blanca. Bienvenidos al año 2025 y su mirada torva. Bienvenidos a la celebración del 80º aniversario del hundimiento del imperio nazi y sus aliados y la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a la conmemoración del 80º aniversario del estreno de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, la mayor masacre masiva e instantánea que haya conocido el planeta. Me refiero, por supuesto, al año 1945, hace 80. Bienvenidos, nos asomamos al segundo cuarto del siglo XXI y lo inesperado nos espera. En 1945, una parte de la historia universal terminó y empezó otra. Es probable que en 2025, 8 décadas después, se produzca un giro dramático y negativo en los anales de la humanidad. No quiero ser Cassandra de horrores, pero las piezas del tablero llevan a temerlo así. Escribió Karl Marx en abril de 1852, comillas: los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen dos veces, una vez como tragedia y otra como farsa. La frase no es suya, es una frase muy famosa, pero no es suya, sino tomada de una carta de su cuate Federico Engels, quien a su vez se inspiró en una reflexión del compadre Hegel. Hoy es preciso revertir el aforismo de Marx y decir que en nuestra extraña época la historia se escribe primero como pésima farsa y luego como gran tragedia. Pésima y gran son los adjetivos que utilizó Engels. Basta con revisar el panorama de hechos y personajes de la historia universal para entender que se han apoderado del escenario los perversos, los grotescos, los ignorantes, los mediocres, los insignificantes, los amorales, los cínicos. Incluso los delincuentes, con sentencia y placa como Trump, entre otras cosas, el juez que lo condena y lo declara delincuente es un colombiano, como es colombiano el senador Moreno que menciona Daniel Coronel. Los hay de izquierda y de derecha. Hablo de los personajes. Pues no los une la ideología política, sino la insensatez, el autoritarismo y los intereses personales. Sujetos como el argentino Milei o el peruano Castillo invocan a figuras bufas, no estadistas. Dictadores como el matrimonio Ortega en Nicaragua o el venezolano Maduro y su circense posesión, sin siquiera intentar salvar las apariencias de sus atropellos. La violación de derechos humanos que perpetra Bukele en El Salvador ya tiene talla de ideología para sectores extremos. Sátrapas como Putin, que llevan el poder casi al mismo tiempo que Stalin, disponen de un armario atómico capaz de destruir el mundo en segundos. Otros gobernantes, como el británico Johnson, parecen salidos de una comedia de Monty Python. Y algunos más, como el príncipe saudí Mohammed bin Salman, recuerdan a los villanos del cine de aventuras. En este elenco pululan anónimos actores de reparto, gente que pasa, hace el daño y desaparece. Díganme, ¿cuál es el nombre del presidente chino, uno de los 3 hombres más poderosos del mundo? ¿Quién es el actual primer ministro de Inglaterra y quién el canciller de Alemania? ¿Hay alguno en Francia? ¿Quién ha sido de estos generales africanos? ¿Qué ha sido de estos generales africanos constelados de medallas, pieles de tigre y asesinatos? Semejante elenco califica mejor para la tragedia que para la farsa. El israelí Netanyahu prueba que se puede cometer el exterminio de un pueblo y violar todas las leyes internacionales con plena impunidad. Y Trump resucita el viejo imperialismo expansionista con su amenaza de apoderarse de Panamá, Canadá y Groenlandia. El capitalismo alcanzará su más nefasta evolución con el cogobierno de los magnates, Elon Musk, Peter Thiel, David Sachs y compañía en Estados Unidos.
Bienvenidos al mundo según los plutócratas. Un mundo que abomina a los pobres, los desplazados, los inmigrantes, los que piensan diferente y los que no están atentos ni prontos a la reverencia ante el poderoso, como plantea Ann Ternes, la caricaturista del Washington Post, cuyo ejemplo confirma la frase de Eduardo Santos, el expresidente colombiano. El periodismo es incompatible con los hombres de negocios. Sobre eso hay que leer el artículo de la caricaturista, que lo publicamos los Danieles en la edición actual, la edición de hoy. Y como si el peligro fuera poco, la naturaleza acentúa su derrumbe y los ardenales su engorde. Se reveló el jueves que 2024 ha sido el año más caliente de la historia y superó por primera vez la temperatura global promedio de 1.5 grados centígrados, que era una meta. La superó. Las ojivas nucleares añoran la Guerra Fría y en las nuevas guerras los juguetes aéreos de Ucrania siembran el pánico entre los tanques rusos. Espero equivocarme, pero todo indica que el 2025 puede convertirse en la puerta abierta a una nueva era más peligrosa, injusta y calamitosa que la que hemos conocido. Tengo dos esquilas. Primera, no hay mejor profeta que un novelista. Los hallazgos macabros en la columna 13 de Medellín parecen salidos de las páginas de Pablo Montoya. 2. Enrique Santos Molano, fallecido en Bogotá en la Navidad, dejó una huella de aprecio entre sus amigos y las mejores biografías de 3 personajes colombianos: Antonio Nariño, José Asunción Silva y Rufino José Cuervo. Esa ha sido mi columna. Faltaba agregar los llamados a la guerra de Uribe, claro, es decir, entre todas las locuras. Pero es que no podemos ampliar todos los días. Todos los días hay locuras y esto sale solo cada 8 días. Uno nunca termina de escribir la columna porque cuando la manda ya sale una cosita nueva. Exacto, sí. Ahora, lo de Uribe no es tan nuevo. Desde cuando era gobernador de Antioquia, él estaba insistiendo que le mandan los cascos azules, que le mandan los cascos azules. Que no, es como un tema recurrente en él. Pero eso parece, de verdad, eso que parece casi un chiste. Es decir, armar una guerra en América Latina a estas horas de la vida es de lo poco de lo que nos hemos salvado más o menos. Ha habido algunas guerras entre países y tal, desde hace años no. Pero ahora quiere armar una guerra completa para tumbar al dictador de Venezuela. Pero por Dios. Daniel Sanpero Espina. Sí, no, y dentro de este cambio de era, yo creo que una de las grandes damnificadas va a ser la verdad, con todo lo que hemos estado hablando de las nuevas disposiciones o entregas o claudicaciones de Meta y demás para la verificación, como bien lo sabe Catalina Botero. Yo no sé si ustedes vieron un video que circuló en redes de Alejandro Gaviria. Yo quisiera pedir el favor de que nos lo preparen y lo muestren los amigos de producción, porque sobre ese video quiero hacerle una pregunta después a Catalina. No sé si lo tengan ya listo. Es un video muy famoso que se viralizó en el cual Alejandro Gaviria aparecía modulando perfectamente unas palabras en su propia voz, en las cuales dice exactamente lo contrario a lo que en verdad piensa. Evidentemente está modificado por la inteligencia artificial. Pero tampoco eso es exótico en Alejandro Gaviria. Incluso sin inteligencia artificial. Realmente es muy difícil determinar ese grumo, digamos, digital que puede permitir. Ya está, Dani. Ya está, entonces, miremoslo, por favor.